La sala del tribunal estaba impregnada de una tensión palpable. Catalina Álvarez estaba sentada en la mesa de los acusados, con las manos ligeramente temblorosas sobre sus piernas. A sus 14 años, nunca había imaginado que su vida podría tomar un giro así. El naranja de su uniforme era tan brillante como la incomodidad que sentía al estar allí, rodeada de miradas frías y calculadoras. Nadie la miraba como una niña, todos la veían como una criminal. El juez, Carlos González, ajustó sus gafas y dejó escapar un suspiro audible. No era el primer caso de robo que tenía en su sala, pero había algo en este que le parecía extraño. Tal vez fuera la juventud de la acusada, o tal vez el aire desafiante con el que ella lo enfrentaba. A pesar de su corta edad, Catalina no parecía asustada. No podía permitírselo. Elías Álvarez, su abuelo, siempre le había dicho: no muestres miedo. La gente aprovechará cualquier debilidad. A su lado, el fiscal Raúl Mendoza estaba listo para presentar el caso. Su traje estaba impecablemente arrugado, su postura recta y su mirada fija. «Su señoría», dijo con una voz que resonaba en la sala, «la evidencia es clara. La acusada fue captada en las cámaras de seguridad del establecimiento Joyería Hernández, justo antes de que se activara la alarma de robo». Su voz tenía la seguridad de quien se sabe con la razón, pero en algún rincón de su ser, Catalina no podía dejar de percibir una amenaza latente. Catalina miró hacia las pantallas que mostraban las imágenes de vigilancia. La figura encapuchada, corriendo, tomando algo de un escaparate. Era una escena confusa, y mientras la observaba, algo en su interior le decía que el rostro de esa persona no era el suyo. A pesar de que su presencia en la grabación parecía evidente, Catalina no iba a ceder tan fácilmente. «¿Ve?», continuó Raúl, mientras el vídeo se proyectaba en la pantalla. «Aquí la vemos, justo antes de que el sistema de seguridad fuera desactivado». Y minutos después, un collar de zafiro, valorado en 12,000 euros, desapareció sin dejar rastro. Catalina sintió un nudo en el estómago. Estaba acostumbrada a que la miraran de esa forma. Pero lo que no esperaba era que la acusaran de algo que no había hecho. Cada palabra del fiscal era como un peso más sobre sus hombros. Sin embargo, ella no iba a ceder. No podía. «Señoría», dijo Fernando Ruiz, su abogado defensor, con una voz que apenas sobresalía del murmullo general. «Mi cliente tiene 14 años. No tiene antecedentes penales. Esta acusación carece de fundamento». El juez la miró brevemente, como si su presencia fuera una molestia. «¿Tienen alguna evidencia concreta que respalde esta defensa?», preguntó, mirando al fiscal, pero sin realmente esperar una respuesta que cambiara el rumbo del juicio. Catalina sabía que ese momento iba a ser decisivo. A medida que el fiscal miraba de nuevo a la pantalla, ella se levantó ligeramente, sus ojos fijos en el rostro de Raúl. «Muéstrenlo», dijo, su voz tranquila pero firme. Toda la sala se quedó en silencio mientras el fiscal y el juez se intercambiaban una mirada rápida. Raúl no esperó mucho antes de dar la señal para que el vídeo fuera proyectado nuevamente. Catalina observaba con atención, esperando. Algo en las imágenes le parecía incorrecto. Mientras todos esperaban, ella se inclinó hacia adelante, sin apartar la vista de la pantalla. En ese momento, su dedo apuntó a la imagen detenida. «Paúsenlo», ordenó. La sala del tribunal se quedó en un profundo silencio. Todos los ojos se centraron en Catalina mientras ella señalaba la pantalla, esperando que la imagen se detuviera. El juez, Carlos González, frunció el ceño, y el fiscal Raúl Mendoza soltó una leve exhalación de frustración. «¿Qué está intentando hacer, señorita Álvarez?», preguntó el juez con una voz que se percibía cansada, como si ya hubiera tenido suficientes disputas en ese día. Catalina no apartó la vista del vídeo. «Paúsenlo», repitió con firmeza. El bailiff obedeció, deteniendo la grabación en el momento exacto en que la figura encapuchada extendía la mano hacia el escaparate de joyas. La sala quedó en completo silencio. «¿Qué es lo que está tratando de demostrar con esto, Catalina?», intervino Raúl, su tono se hizo más despectivo, como si ella fuera solo una niña tratando de escapar de la verdad. Catalina no respondió de inmediato, sino que continuó observando el fotograma con una calma inquietante. De repente, su dedo apuntó a una parte específica de la imagen. «Miren la mano»,
dijo, con voz baja, pero clara. La persona en el vídeo tiene un anillo en el dedo índice. Yo no uso anillos. Un murmullo recorrió la sala mientras todos los presentes intentaban enfocar mejor la imagen. El fiscal se quedó sin palabras por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. Eso es irrelevante, replicó, tratando de minimizar la importancia de la observación de Catalina. Podría ser simplemente un error de percepción. Catalina no le prestó atención. Su mirada ahora se centró en el calzado de la figura en la pantalla. Además, continuó, su voz firme, los zapatos de esa persona son demasiado grandes y no coinciden con mi forma de caminar. Si comparan esta grabación con el vídeo de mi arresto, verán que la diferencia es clara. Raúl frunció el ceño y entrecerró los ojos, claramente incómodo. La sala estaba tensa, y la figura de Catalina, tan pequeña en su uniforme naranja, parecía desafiar a todos con su argumentación lógica y precisa. Elías Álvarez, su abuelo, observaba desde la parte posterior de la sala, sin mostrar ninguna emoción, pero su mirada fija en Catalina demostraba su confianza en ella. El juez González hizo una pausa, observando la pantalla detenidamente antes de hablar. «Señor Mendoza», dijo, su tono ahora más inquisitivo, «¿tiene algo que decir sobre estas inconsistencias?» Raúl se quedó en silencio, su rostro enrojeciendo lentamente. Catalina aprovechó el momento de desconcierto. «Si retrocedemos un poco más en la grabación», continuó, con una calma que contrastaba con la tensión que se había acumulado, «verán algo más. Miren la forma en que se mueve la persona, es diferente a cómo yo me muevo». Catalina los estaba desafiando a ver lo que ella veía. La figura en el vídeo no podía ser ella, y ahora no solo lo decía, lo demostraba. El ambiente en la sala cambió por completo. Los miembros del jurado comenzaron a murmurar entre sí, algunos observando a Raúl como si esperaran una respuesta contundente. El fiscal, visiblemente irritado, dio un paso hacia adelante. «Esto es solo una táctica para sembrar duda, su señoría», dijo, su voz teñida de sarcasmo. El juez González, sin embargo, no parecía tan convencido. «Señor Mendoza, ¿qué otras pruebas tiene usted más allá de este testimonio visual y de una grabación tan defectuosa?», preguntó con una calma que hacía sentir que se estaba formando una tormenta. Catalina dejó escapar un suspiro de alivio, pero no bajó la guardia. Sabía que el camino estaba lejos de terminar. La sala se mantuvo en un tenso silencio mientras Raúl Mendoza trataba de recomponer su postura. Catalina, sin apartar la mirada del juez Carlos González, se dio cuenta de que algo había cambiado. El juez ya no la observaba como una simple acusada, sino como alguien que podría tener algo relevante que decir. Aunque él se mantenía impasible, había una leve chispa de interés en su mirada. El fiscal no pudo evitar fruncir el ceño, claramente molesto por la forma en que Catalina estaba desmantelando su caso. «Su señoría», dijo con voz más tensa, «esto es solo un intento por sembrar dudas donde no las hay. No podemos permitir que una adolescente cambie la narrativa del caso tan fácilmente». El juez González, sin embargo, no se dejó influenciar. «Déjeme aclarar algo, señor Mendoza», dijo mientras ajustaba sus gafas con calma. «Este es un juicio, no un espectáculo. Si la acusada tiene algo más que aportar, escuchémosla». Catalina se sintió ligeramente aliviada, pero al mismo tiempo sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. El fiscal se retiró con una mirada feroz, y fue entonces cuando el juez se inclinó hacia adelante. «Señorita Álvarez», comenzó con una voz que dejó claro que la situación estaba cambiando, «parece que tiene bastante conocimiento de la ley, ¿está segura de lo que está haciendo?». Catalina levantó la cabeza, mirando directamente a los ojos del juez. «Sí, señoría», respondió con firmeza. «Mi defensa no se basa en trucos. Se basa en los hechos. Y si vamos a seguir discutiendo detalles, estoy lista para continuar». Con una leve sonrisa, el juez se reclinó en su silla. «Entonces vamos a ver qué tan bien conoce usted los detalles. Vamos a hacer esto interesante. Le haré algunas preguntas legales. Si responde correctamente, consideraré que su defensa tiene un peso legítimo». Catalina asintió lentamente, consciente de que este sería el momento en que el juicio podría tomar un giro aún más inesperado. «Primera pregunta», dijo el juez, mirando a la sala con atención.
¿Quién tiene la carga de la prueba en un caso criminal? Catalina no dudó ni por un segundo. La acusación, su señoría. El fiscal tiene la carga de probar la culpabilidad más allá de una duda razonable. González asintió levemente, impresionado por la rapidez de su respuesta. Correcto. Siguiente pregunta, continuó. ¿Qué importancia tiene el caso Miranda v. Arizona? Catalina sonrió levemente. Eso es un truco, su señoría. Fue un caso que estableció los derechos de Miranda, pero también trató sobre el uso indebido de las confesiones si no se informa a un acusado de sus derechos. Es un caso sobre el derecho a no ser forzado a declarar contra uno mismo. Un murmullo recorrió la sala. Incluso el fiscal Raúl, que estaba acostumbrado a controlar el flujo del juicio, no pudo evitar mostrar una ligera sorpresa. Catalina continuó sin mostrar signos de inseguridad. Última pregunta, dijo el juez González, su mirada ahora más penetrante. ¿Cuándo puede un menor ser juzgado como un adulto en el estado de Tennessee? Catalina lo miró fijamente. Un menor puede ser transferido a corte de adultos si tiene más de 14 años y si el delito es grave, como robo armado o asesinato. Pero un simple robo, no, señoría. No, a menos que haya un historial criminal serio, y yo no tengo ninguno. El silencio en la sala se hizo palpable. El juez González, por primera vez desde que comenzó el juicio, sonrió ligeramente. Interesante, señorita Álvarez. Sabe más de lo que parece. La verdad es que su conocimiento sobre la ley es bastante impresionante para alguien tan joven. Raúl Mendoza estaba visiblemente incómodo. Esto no es un juego, su señoría. Estamos aquí para llevar a esta niña a la corte por un crimen real, no para escuchar lecciones de derecho. Catalina, sin embargo, no dejó que sus palabras la desestabilizaran. Pero no es un juego, señor Mendoza, dijo en voz baja, pero suficientemente fuerte como para que todos en la sala la escucharan. Es un juicio. Y en un juicio no se trata de hacer suposiciones. Se trata de demostrar la culpabilidad más allá de una duda razonable. Y ustedes no han hecho eso. El fiscal se quedó en silencio, su rostro torcido por la frustración. Elías Álvarez, desde el fondo de la sala, miró a su nieta con orgullo. Catalina acababa de dar el golpe más fuerte del juicio, y lo había hecho con la tranquilidad de alguien que sabía que la verdad estaba de su lado. El ambiente en la sala del tribunal se tornó aún más denso a medida que Denis Jiménez, el empleado de la joyería, subía al estrado. Era un hombre de mediana edad, con gafas que resbalaban constantemente por su nariz y una expresión nerviosa, como si preferiría estar en cualquier otro lugar que no fuera allí. A medida que tomaba el juramento, su mirada evitaba la de Catalina, como si temiera que ella lo estuviera desafiando, aunque ni siquiera había comenzado a hablar. Raúl Mendoza, con su tono habitual de confianza, comenzó a interrogar al testigo. «Mr. Jiménez, ¿usted estaba presente la noche en que se produjo el robo en la joyería Hernández?» Denis asintió, y su voz temblorosa llenó la sala. «Sí, señor, estaba en el registro esa noche». «¿Y usted vio a la acusada salir corriendo del lugar, es eso correcto?», insistió Raúl, como si ya tuviera la respuesta que deseaba. Denis dudó por un momento. «Creo que, sí, vi a alguien salir corriendo. La figura era similar a ella, a la acusada», dijo, pero sus palabras se desvanecieron en un susurro al final de la frase. El jurado comenzó a mirar unos a otros, notando la incertidumbre en su testimonio. Catalina se inclinó hacia adelante, su mirada fija en el testigo. «¿Está seguro de lo que vio? ¿Está dispuesto a decir bajo juramento que era yo?» Denis vaciló, claramente incómodo. «Bueno, no estoy seguro. Solo vi a alguien corriendo, no pude distinguir bien los detalles», admitió, mirando nerviosamente a Raúl como buscando respaldo. Catalina se levantó lentamente de su asiento. «Permítame hacerle una pregunta, Mr. Jiménez», dijo con una calma que resonó en la sala. El juez González asintió, permitiéndole hablar. «¿De qué color era la prenda que llevaba puesta la persona que vio correr?», preguntó Catalina, mirando fijamente a Denis. El testigo parpadeó varias veces, y luego contestó vacilante: «Creo que gris. Un suéter gris, o tal vez negro. No recuerdo bien». Catalina sonrió,
aunque no era una sonrisa de satisfacción, sino más bien de desafío. Entonces usted no vio nada con claridad, ¿verdad? Ni siquiera puede recordar el color exacto de la ropa que llevaba la persona. Y eso, señor Jiménez, es porque usted no estaba mirando a mí. Estaba mirando a alguien que huía, pero no estaba cerca lo suficiente como para ver nada claro. Y, además, si usted hubiera visto a alguien robando, ¿por qué no vio ninguna joya en las manos de esa persona? El testigo, completamente desbordado, tartamudeó. Yo no vi lo que llevaba en las manos, solo vi a alguien correr y la alarma sonó. Raúl Mendoza no podía ocultar su irritación. «Esto es absurdo», exclamó, levantándose de su asiento. «El testigo ha declarado que vio a la acusada huir del lugar. Eso es suficiente para vincularla al crimen. No necesitamos detalles minuciosos. Esto es más que suficiente». Catalina, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. «Usted está basando su caso en suposiciones. Nadie aquí ha visto que yo robara algo. No hay evidencia física. No hay huellas, no hay ADN, no hay collar. Solo una alarma y un testigo que ni siquiera recuerda lo que vio». La sala se quedó en silencio. Cada palabra de Catalina se hundió en los oídos del jurado. Elías Álvarez, desde su asiento, observaba con seriedad, pero una pequeña chispa de orgullo brillaba en sus ojos. Su nieta estaba luchando, con todo lo que tenía, contra un sistema que se había vuelto ciego ante la verdad. El juez González, al ver que las palabras de Catalina comenzaban a tener un peso real, frunció el ceño y miró a Raúl. «Señor Mendoza», dijo en un tono grave, «¿tiene algo más que aportar en cuanto a pruebas físicas o testigos adicionales? Porque hasta ahora lo que tenemos es muy tenue». Raúl, visiblemente frustrado, abrió la boca, pero ninguna palabra salió. La presión sobre él era palpable y por primera vez parecía no tener una respuesta que pudiera salvar su caso. El silencio en la sala se hacía cada vez más pesado. Catalina aprovechó la oportunidad para hacer su último movimiento. «Este caso es una suposición», dijo, volviendo a mirar al jurado, «y si el fiscal no tiene más pruebas que esto, entonces no hay razón para que yo siga aquí. Si quieren seguir culpándome basados en algo tan débil, es su decisión, pero yo no soy culpable. No tengo nada que esconder. No soy la persona que ustedes buscan». Con esas palabras, la sala quedó completamente en silencio. Incluso el juez González, que había mantenido su compostura durante todo el juicio, se quedó pensativo. Por un momento, pareció que la balanza de la justicia estaba a punto de inclinarse a su favor. El ambiente en la sala del tribunal era pesado, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Catalina, sentada en su silla, apenas respiraba mientras esperaba la decisión del jurado. Las horas se habían estirado como si fueran días, y su mente seguía repitiendo los mismos pensamientos una y otra vez. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había logrado convencerlos de su inocencia? El juez Carlos González miraba fijamente al jurado, esperando la decisión final. La sala se llenó de un murmullo bajo, mientras los miembros del jurado se retiraban para deliberar. Cada uno de ellos había sido testigo de la batalla que Catalina había librado, no solo contra los fiscales, sino contra todo un sistema que parecía empeñado en verla como culpable sin pruebas suficientes. Pasaron minutos. Luego, 1 hora. La sala del tribunal permaneció en una espera insoportable. El sonido de los relojes, el susurro de los papeles moviéndose, la inquietud creciente de los observadores. Catalina miraba al frente, sin mostrar miedo, pero con el peso de lo que estaba en juego sobre sus hombros. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el foreman del jurado se levantó. Su rostro mostraba una seriedad absoluta. La sala se silenció de inmediato. «Nosotros, el jurado, hemos llegado a un veredicto», dijo con voz grave. Catalina sintió como el aire se volvía más espeso. Su corazón latía con fuerza, pero no podía dejar que se notara. No podía mostrar debilidad. «El veredicto es no culpable», pronunció el foreman, sus palabras resonando en la sala como una descarga eléctrica. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los ojos de Catalina se abrieron ligeramente, pero no dejó que sus emociones la traicionaran. Mantuvo la calma, mientras los miembros del jurado comenzaban a levantarse y a irse,
algunos con la cabeza baja, otros mirándola con una mezcla de sorpresa y respeto. El fiscal Raúl Mendoza no podía ocultar su ira. Su rostro se había puesto rojo, y con un gesto brusco recogió los papeles sobre su escritorio sin mirar a nadie más. En cambio, Catalina Álvarez no se movió. Permaneció allí, en la misma silla, con las manos tensas sobre sus piernas, mirando al frente como si aún estuviera esperando la última jugada del destino. El juez González, observando la calma de Catalina, finalmente dejó escapar un suspiro. «La acusada queda libre», dijo, sin añadir más palabras. Catalina se levantó lentamente. En ese momento, Elías Álvarez, su abuelo, se acercó a ella, su figura encorvada por los años, pero su presencia era firme. No dijo nada al principio. Su mirada lo decía todo. La habían hecho sufrir, la habían acusado de algo que no había hecho, pero ahora estaba libre. «Lo lograste», murmuró Elías, colocando una mano en el hombro de Catalina. Ella asintió, sin pronunciar palabra. El alivio comenzaba a llegar, pero aún sentía una punzada de frustración. No era solo por ella. No solo por su libertad. Era por todos aquellos que, como ella, son víctimas de un sistema que no siempre busca la justicia, sino que se conforma con acusaciones vacías y pruebas deficientes. Mientras salían del tribunal, la sensación de libertad era palpable en el aire, pero Catalina no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Cuántas personas no habrían tenido la oportunidad de defenderse como ella lo hizo? ¿Cuántos inocentes fueron condenados solo porque no tenían la capacidad de luchar contra el sistema? Elías se detuvo un momento y la miró. «Recuerda, Catalina, esto no se acaba aquí. La justicia no siempre es justa. Pero ahora sabes cómo enfrentarla, cómo desmontarla cuando está equivocada». Catalina lo miró, con una mezcla de emociones cruzando su rostro. No se trataba solo de ella. Lo que acababa de vivir era solo el principio de una lucha mucho más grande. «¿Y qué pasa ahora?», preguntó finalmente, con una mirada de desafío en sus ojos. Elías sonrió con una ligera tristeza. «Eso lo decides tú, mi niña. Pero lo que sé es que a partir de hoy, tienes el poder de defender a quienes no tienen voz. Y no te olvides nunca de esto. Si alguien te hace sentir menos, no dudes en luchar. Porque la justicia puede estar rota, pero tú tienes el poder de repararla». Catalina asintió lentamente, comprendiendo el peso de sus palabras. Ahora, con una nueva determinación, sabía lo que tenía que hacer. Este juicio no era solo un triunfo personal. Era una señal de que algo más grande estaba en juego. Su lucha acababa de comenzar.